¿Quién determina el precio del factor 1? ¿El empresario? El empresario. El empresario es comprador del factor 1. ¿Quién determina el precio del factor 1? ¿Quién es el factor 1? ¿Qué es el factor 1? ¿Qué son los factores de la producción? ¿Aló? Son materia prima y mano de obra. Por ejemplo. Entonces, los factores de la producción son voy a decir las cosas, los elementos necesarios para la producción. Los elementos necesarios para la producción. Que pueden ser, por ejemplo, el empleo, es decir, la fuerza de trabajo, el capital, los materiales, etcétera, ¿no? Los materiales, es decir, las materias primas, las materias intermedias. ¿De acuerdo? Entonces aquí solamente tenemos dos factores de la producción. Dos factores de la producción. Entonces, ¿por qué el empresario emplea el factor X1 y X2? Perdón, ¿por qué el empresario emplea factores 1 y 2 y no otros? Pues porque son los que necesita para producir, ¿no, profe? ¿Pero quién se lo dice? Por ejemplo, si tú vas a hacer un pollo frito y necesitas un pollo y aceite, pollos y aceite, ¿quién te dice que necesitas pollo y aceite? ¿Quién decide eso? La receta de la cocina, ¿no? La receta de cocina. Es decir, la tecnología. ¿O no? Sí, sí, profe. Entonces, acabamos de hacer un bien que no sabemos cuál es, pero bueno, un bien que sea, y decimos que necesita factor 1 y factor 2 en cantidades X. Y el factor 2 está fijo. La cantidad de factor 2 está fija. Entonces, ¿quién determina el precio de los factores? La oferta y la demanda, ¿no? De los factores. O sea, eso se determina en el mercado de los factores. ¿No? Hay un mercado de factores y ahí tú vas al mercado de los factores y preguntas, ¿ya cómo está hoy el factor trabajo? Y te dicen a 60 pesos, a 600 pesos o lo que sea. Entonces, ¿quién determina el precio del factor 1? Esa era la pregunta de hace rato. ¿Aló? ¿Ah? El mercado de factores. El mercado de factores. Entonces, el mercado, el precio del factor 2 también lo determina el mercado de factores. Entonces, de esta parte de la ecuación, ¿qué determina el empresario? W1x1 menos W2x2, ¿qué determina? ¿Qué es lo único que puede decidir? W1 y 2 y W2. W1 y W2. Aquí dice W1 y W2 son los precios de los factores.
Entonces la cantidad de X1. La cantidad de X1. Sí, porque el X2 está dado, W2 te lo dice el mercado, W1 lo dice el mercado, entonces hay que determinar X1. Una vez que tienes la cantidad de X1, puedes irte acá, ¿no? A la función de producción, que es esto. Entonces, imagínense, Y es igual a F de X1, X2. X2 está dada. Entonces, ¿la producción de qué va a depender? Es la cantidad de factor 1 que permite producir la cantidad óptima de producto. Y entonces, decimos que el precio del producto multiplicado por el producto marginal del factor 1 debe ser igual al precio del factor 1. Es decir, debe cumplirse esta igualdad. ¿De acuerdo? El valor del producto marginal del factor 1 debe ser igual que su precio. La producción cambia de acuerdo con el empleo de factor 1. Si aumentamos el empleo del factor 1, obtenemos más Y, más producto. Obtener ese producto cuesta W por delta X1. W porque ese es el precio del factor. Delta X1 es en cuánto incrementas la compra del factor 1. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, los beneficios de la empresa van a depender de la elección de factor 1, de la cantidad de factor 1 que fue que el empresario compra. A ver, vamos a ver cómo se grafica eso. Bueno, tenemos acá una gráfica en donde en el eje horizontal está X1, la cantidad de factor 1, y en el eje vertical está el nivel de producto. Entonces, a medida que incrementamos el empleo de factor 1, la producción crece primero muy rápidamente y después menos rápidamente y por último se estanca. Porque la productividad del factor 1, cuando el factor 2 está fijo, primero crece y luego se estanca y por último decae. Después vamos a definir las rectas de isobeneficio. Las rectas de isobeneficio son rectas que miden. Si es isobeneficio, ¿qué hay en esta recta, por ejemplo? La tercera recta de hasta arriba. Que no es Iso, igual, beneficio. Son puntos en donde se combina la producción
y la cantidad empleada de factor 1 que reportan el mismo beneficio, ¿no? Sí. Entonces, lo que tiene que hacer el empresario es elegir el máximo beneficio posible. O sea, debe encontrar un punto en donde la función de producción es tangente a la función, a algún isobeneficio, alguna recta de isobeneficio que sea posible, que sea alcanzable. Los puntos que están en la tercera recta no son alcanzables. Están fuera de la posibilidad de la producción de este empresario. Los puntos que están por debajo en la primera recta son alcanzables, ¿no? Pero cuando estás en cualquier punto de la primera recta, te das cuenta de que si te mueves un poco hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, puedes incrementar el beneficio. En este punto donde se produce la tangencia, donde Y es igual a Y estrella y X1 es igual a X1 estrella, la función de producción es tangente a una de las rectas de isobeneficio. De la recta de isobeneficio más alta entre las rectas de isobeneficio posibles, alcanzables para el productor. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? Porque no está fácil entender todo esto. Si la primera vez que se acercan a esto. Entonces, vamos a regresar acá. Dice, consideremos la figura de 19.1, donde la curva representa la función de producción correspondiente a una cantidad fija del factor 2, X2 barra. Y representa la producción de la empresa. Los beneficios son estos. Y es igual a PY menos W1X1 menos W2X2. Entonces, Y es igual, tenemos que encontrar cuál es el nivel de producción óptimo para la empresa. Entonces, ¿cuál es Y? Es igual a Pi sobre P. O sea, esta ecuación, hay que despejarla para Y, ¿no? Entonces, va a quedar de este modo. ¿Sí saben despejar variables? ¿Alguien no sabe despejar variables? Yo todavía no sé muy bien. Segundo de secundaria. O sea, a partir de esta ecuación, como queremos despejar a Y, entonces tenemos que poner a Pi con los del lado derecho del signo igual, y a Y lo tenemos que poner del lado izquierdo. Y como aquí P multiplica a Y, entonces P va a estar dividiendo todo lo que tengan que dividir. Fíjense que la P está dividiendo a los precios, a W1 y W2. Y divide también a los beneficios. Los beneficios
¿Cómo mides los beneficios? ¿En qué unidades los mides? ¿En pesos o en alguna otra cosa? ¿Ah? ¿En dinero o en alguna otra cosa? Pues sí, suele ser Claro, pero ¿porcentaje de qué? pues de dinero o de efectivo, de De crédito. dinero, ¿no? De un monto de dinero. Sí, Los beneficios siempre se refieren a dinero. El objetivo de la empresa es ganar dinero. Entonces acá estamos dividiendo todo lo que tenga que ver con dinero sobre el nivel de precios. Luego dice, esta ecuación 19.1 describe las rectas de iso-beneficio, combinaciones de los factores y del producto que generan un nivel constante de beneficio. Y cuando varía pi, para diferentes niveles de pi, vamos a obtener una familia de rectas paralelas que tienen la misma pendiente, W1 sobre P, y la misma ordenada al origen. Entonces, que mide los beneficios más los costos fijos de la empresa. Beneficios son pi sobre P y costos fijos de la empresa son estos, ¿no? W2, X2 sobre P. ¿Sí ven por qué WX2 sobre P son los costos fijos de la empresa? Pues porque dijimos que X2 es, o sea, constante, ¿no, profe? Entonces W2 es el costo de X2 y P es la producción. Eso siempre va a estar, ¿no? Porque son costos fijos. Son costos fijos, entonces no importa el nivel de producción, el empresario tiene que pagar a, X, a X2 en cantidades, perdón, tiene que pagar factor 2 en cantidades X. Ay, Dios mío. Entonces, el problema de maximización de beneficios consiste entonces en hallar el punto de la función de producción que corresponde a la recta de iso-beneficio mayor, más alta, como en la figura 19.1. Entonces, en el punto de tangencia, la pendiente de la función de producción iguala a la pendiente de la recta de iso-beneficio. Si no, no serían tangentes, ¿no? Entre sí. Y dado que la pendiente de la función de producción es el producto marginal y la pendiente de la recta de iso-beneficio es W1 sobre P, entonces el producto marginal es igual a W1 sobre P. ¿No? sí, profe. Entonces, de otra manera, decimos que la cantidad óptima de empleo del factor variable es aquel en donde el producto marginal iguala al precio del factor, que es la pendiente de la recta de iso-beneficio.
¿De acuerdo? De otra manera también, el nivel de producción óptimo es aquel en donde se emplea el factor variable en cantidades óptimas, en cantidades en donde su costo es igual al costo marginal. Perdón, su costo marginal igual al precio, al producto marginal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Estas gráficas, la 19.2, muestra que cuando sube el precio de uno, desciende su demanda. Y cuando sube el precio del producto, aumenta la demanda del factor. Y se incrementa la oferta de bien. ¿Les parece lógico esto? O sea, supongamos que tienes un factor 1 que es costoso. ¿El empresario va a comprar mucho factor 1 o poco factor 1? Pues poco. Poco. Y si ese factor 1 decrementa el precio, es muy probable que el empresario incremente su demanda por ese factor. Ahora, si se incrementa, el factor fijo está dado, el factor 2 es fijo. Si se incrementa el empleo de factor 1, ¿qué va a pasar con la producción? Aumenta. Aumenta. Y entonces el precio del factor producido, ¿qué le va a pasar? Si se incrementa la producción de tomates, ¿qué tiene que pasar para que se vendan esos tomates? Tiene que bajar el precio. Tiene que bajar el precio. ¿El productor de tomates le conviene vender más o le conviene vender menos? Más, profe. Más. Entonces, por eso le conviene al productor de tomates que todos los factores sean baratos para poder producir más. ¿Y ahora qué? A ver. Tengo que salirme de acá, ¿verdad? Algo le pasó a mi archivo. Aquí vamos bien, ¿tienen dudas?
Todo bien. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Todo bien, profe. Bien. A ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, ya que estamos de este lado, vamos a ver esto rápidamente. ¿Cuál es el problema de la maximización de beneficio de la empresa? Y decimos que eso es maximizar los ingresos o maximizar la diferencia entre los ingresos y los costes de producción. Entonces, las condiciones de primer orden son que vamos a derivar esta función parcialmente en el factor 1. Y esta Profe, derivada, ¿cómo? ¿está presentando o algo así? ¿O nada más está dictando? Yo no dicto nunca. Entonces, bueno, es que nada más se ve su cámara. Ah, a ver. Ah, perdón. Entonces decía, el problema de maximización de beneficios de la empresa es maximizar la diferencia entre los ingresos y los costos de producción. Las condiciones de primer orden de ese problema son, primero, derivar la función en x1 y luego derivar esa función en x2 y ambas tienen que igualarse a 0, ¿no? Es un problema de máximos y mínimos. Y luego vamos a poner acá una función de producción del tipo Cobb-Douglas. Entonces la función de producción tiene esta forma. x1, x2 es igual a x1 a la A, x2 a la B. x1 y x2 se multiplican entre sí. Entonces las condiciones de primer orden van a ser estas, ¿no? Y vamos a llegar a determinar las cantidades óptimas de bien de factor 1 y factor 2.
Es decir, las demandas de los dos factores se pueden formular en términos del nivel de producto óptimo. Entonces, básicamente, y lo que quería es que se dieran cuenta de que vamos a utilizar cálculo de variaciones para determinar el nivel de producción óptimo y el nivel de empleo de los factores óptimo también. Bueno, entonces, ¿qué más? En el largo plazo, ¿cuál es la diferencia entre el corto y el largo plazo? En este modelo. ¿Cómo, profe? En el largo plazo sí puedes escoger el factor 2. La diferencia entre el corto y el largo plazo. En el corto plazo hay factores fijos, en el largo plazo no hay factores fijos. ¿De acuerdo? Esa es la definición de corto y largo plazo en el modelo barrasiano. No tiene nada que ver con el calendario, no tiene que ver con no tiene que ver con otras cosas y no existe el mediano plazo. Porque en el corto plazo hay factores fijos y en el largo plazo no hay factores fijos. Entonces, en el largo plazo hay que determinar el empleo óptimo de los dos factores. Entonces, vamos a maximizar la diferencia entre el ingreso y el costo. Y entonces tiene que ocurrir que el producto marginal, el valor del producto marginal de cada uno de los dos factores, tiene que igualar el precio del factor. Que esto es lo que dijimos hace rato sobre el factor variable. Entonces, el empleo de los factores tiene que ver con la productividad de los factores. En el óptimo, los empresarios emplean tanto factor, es decir, una cantidad de factores que permite que cada uno de los factores sea lo más productivo posible. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, yo voy a dejar este capítulo acá. Hay otros temas que podrían ustedes revisar, pero que bueno. Información sobre este asunto. Y
la próxima vez vamos a comenzar con minimización de costos. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿dudas? Ninguna ¿Reclamos? ¿Juegos? No, gracias. Todo bien. ¿Todo No, bien? profe, todo bien. Bueno, entonces nos vemos el martes presencialmente. No, toca en línea todavía, ¿no, profe? ¿Cómo? Toca en Falta- línea todavía. No. Ah, sí, cierto, sí. Sí. Que es sexto semestre. Se me va la onda, perdón. Sí, nos Gracias. vemos en línea todavía, sí. Hasta luego. Hasta luego, profe, cuídese mucho. Profe, hasta luego. Buenas. Hasta luego, profe. Adiós.